Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor y recibimos la palabra de Dios. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo le va? Soy medio obsesivo, no puedo ver esto torcido 10 centímetros, tiene que estar al medio. Así es como las cosas. Algunas, otras las dejo hechas en desastre, pero no es el tema de hoy. Bueno, iglesia, gracias hermano. Podría traer una coca también. No, no tome coca que hace mal. Se escucha hablar, se habla por ahí estos saberes populares de, y voy a destacar las comillas, se escucha hablar de distintos tipos de unción. Y mírenme los deditos, distintos tipos de unción. Le voy a nombrar algunas de las que se escucha por ahí que uno ve, ¿no? Esta es de las más populares, esta es de las que más gusta. La unción para las finanzas. Y a algunos se le da amén, recibo. Por no decir, que yo lo he escuchado así también, unción de riqueza. No sé, parece que como que tocan y hacen plata de... Bueno. He escuchado hablar de la unción de poder. Esa no sé bien qué hace, pero puede. Esa es la que puede. No hay nada que no pueda. Unción de sanidad. Son cosas que se escuchan, ¿no? Unción profética. No sé bien lo que es, pero he escuchado por ahí de la unción profética. Sé lo que es algo profético, pero entienda lo que estoy diciendo. Unción profética. He escuchado también de la unción musical. Bueno, yo también creo mucho en los que estudian música. ¿Sí? Pero la unción musical. Con esto de la unción yo ya le voy a explicar un poquito más. Pero yo suelo poner un ejemplo, los que me conocen me han escuchado decir esto en algún momento. ¿Cómo somos a veces, cómo interpretamos cosas o cómo valoramos situaciones o incluso personas cuando desconocemos lo que enseña la Biblia? Yo le voy a poner un ejemplo. Para no tocar a nadie, supongamos, te voy a agarrar a vos, Carla. Me voy a agarrar a mi esposa, que después me rete en mi casa y listo, nadie se entera. Supongamos que viene el momento de orar por las personas, de ministrar, y estamos Carla y yo aquí al frente y vamos a orar por las personas. Vamos a orar por ustedes, ¿sí? Entonces la vamos a poner a Carla acá de este lado y me voy a poner yo de este otro lado acá. Y la gente empieza a pasar. Ustedes empiezan a pasar, bueno, sea cual sea el motivo, usted necesita oración. Yo quiero que imagine conmigo este cuadro, esta película. Carla empieza a orar por alguien y ¡bum! Se cayó esa persona. Bueno, como está incómodo para orar en el piso, vamos a buscar otro, ¿no? Y va a orar por otro, ¡bum! Se cae. Y cuando iba haciendo el intento de orar por otro, ¡bum! Se cae. Y acá estoy yo, que ya no sé si orar en arameo, en griego antiguo, y no se cae nadie. De acá del frente se va a empezar a ver cómo la gente de a poquito se empiezan a ir para el lado de Carla. Los que venían así el medio, te la empiezan a... Y de golpe yo no voy a tener más, y acá va a estar las colas de gente, porque si quieren caer o no sé, como... Lo mínimo que va a pensar la mayoría es que Carla está como en el poder así del espíritu y yo no. Eso es lo mínimo, eso es lo más tranqui que van a pensar. Lo otro que van a pensar es que Carla debe estar en santidad y yo debo estar en pecado. Otra cosa que van a pensar es que Carla tiene una unción que yo no tengo. ¿Sí o no? Y eso no está en la Biblia. De hecho, todavía no encontré, y voy a aclarar esto, entienda. No encontré en la Biblia todavía la gente que se cae. A ver, a mí me ha pasado, yo no reniego de esto, y es real. Muchas veces es real. Otra vez es gente que vamos a llamar que tiene poco equilibrio y termina en el piso. Pero
Pasa, no reniego de eso, por favor. Pero nosotros muchas veces, lo que le quiero decir, llamamos unción a cosas que no lo son. Y esta he escuchado, yo no sé si usted ha escuchado de este tipo de unción. ¿Usted escuchó hablar de la unción de bebé? Allá tenemos a alguien que sí, en serio, ¿escuchó hablar de esto? Hace unos años se había popularizado y se escuchaba de iglesias, lugares donde, no sé bien cómo era el tema, pero caía, recibían, no sé cómo, la unción de bebé y andaban todos hablando como bebé. Como tonto iba a decir, perdón, casi se me escapa. Andan todos hablando como bebé. Y así, hermanito, bueno. La unción de bebé. No sé en qué Biblia sale eso, pero paso. Bueno, le voy a hacer solamente mención a un pasaje, porque no es lo central. Hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27, y todo el contexto habla un poquito. Cuando habla un poquito de la unción, y lo hace en un contexto de que la unción misma les enseña la verdad, pero está hablando en un contexto de permanecer en el Señor. Eso es un pasaje que yo encuentro donde menciona en el Nuevo Testamento, lejos de lo que, o distinto por ahí de lo que enseña en el Antiguo, donde habla de la unción como algo específico, y dice, la unción misma les enseña, ustedes tienen la unción del Santo, la unción misma, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada, porque la unción misma les enseña la verdad, y está hablando de los que parecía que eran de la iglesia, pero no eran de la iglesia y salieron de la iglesia, y habla de permanecer. Esa es la única referencia que yo encuentro, así como de la unción, como wow, y no habla de bebés o de un poder especial para hacer algo. Yo sí creo que todos los hijos de Dios tenemos dones. Y wow, que hay dones acá en esta iglesia. Y muchos de ustedes ni siquiera saben que tienen esos dones, pero están. Entonces, a veces se llama o llamamos popularmente unción, o usted ve a alguien que hace algo como así como poderoso, como extraordinario, y dice, wow, qué unción que tiene. Bueno, yo lo primero que le quiero decir es que la unción que tiene ese hermano, esa persona, ese pastor famoso o ese predicador o quien fuere, es exactamente la misma que tiene usted. ¿Me escucha el amén? Oh, pero créaselo, en serio, le digo, es la misma que tiene usted. ¿Amén? Es la misma. La misma. Esa es la alarma de mi auto. Así que sí. Déjale, amor, déjale la llave a los chicos ahí de la puerta. Gracias. Tira la llave y que se caiga, así que ¡pah! Y si no se cae, le tirás con algo más pesado, ya ves cómo que se cae. Bueno, un poquito para entender este tema de la unción. Por eso al mensaje quise ponerle no solamente la unción, sino la verdadera unción, la que nos enseña la palabra. Quizá hay muchas cosas para hablar, algunos puntos de vista, algunas cosas interesantes, que esto tampoco es un estudio bíblico lo de hoy, pero sí quiero dejar algunas cosas en claro. ¿Amén? ¿Qué era la unción con aceite? Acá estamos hablando Antiguo Testamento, ¿sí? Primero, aunque le parezca raro, no sé, el tema de ungir con aceite era una costumbre, y si se quiere, higiénica. No sé bien cuál es la palabra. El aceite era como un producto de tocador en la antigüedad. Entonces, bueno, tenía distintos usos, ¿sí? Pero la unción con aceite, allí en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, simbolizaba principalmente, escuche, es un símbolo, era un símbolo, lo sigue siendo, ¿sí? Pero simbolizaba principalmente la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Se lo leo de vuelta. Simbolizaba principalmente la consagración del ungido a Dios, consagración a Dios de la persona que era ungida, para una función particular dentro de los propósitos divinos.
a diferencia de muchas de las cosas que se hablan hoy, ¿sí? La unción no era, digamos, para que el ungido sea la estrella del momento. Porque en estas cosas que le leí primero, muchas veces parece que el que tiene ese tipo de unción pasa a ser la estrella dominante de un culto, de una congregación, de un grupo de cristianos, de una denominación. Y acá la única estrella se llama Jesús. Los otros somos todos hijos de Él, dependientes de Él, ¿sí? Pero acá el único que hace las cosas es Él, no somos nosotros. Amén. Entonces, de golpe, si el Señor te ha dado un don especial y vos ves que cuando ejerces tu don, vos estás en comunión con el Señor, estás buscando, estás creciendo, estás dependiendo del Señor, Dios te va a usar, Dios va a hacer cosas tremendamente poderosas a través tuyo. Pero el que las hace es Él. Nunca, jamás somos nosotros, bajo ningún punto de vista. Usted sabe que yo me quedé años, yo escuché, y lo he dicho acá también, hace muchos años, yo era nuevito todavía en la iglesia, y estábamos en un retiro, y alguien le preguntó al pastor que predicaba, un pastor que era doctor en psiquiatría, Fernando Rodríguez, espectacular. Y alguien le preguntó por qué él mencionó, y le dijeron, ¿y qué es la unción? De hecho, la persona que se lo preguntó era una pastora, pero no sabía lo que era la unción. Y el pastor le dijo le dio una definición que a mí me encantó, me gustó mucho, y me quedé por años con eso, pero hoy ya no tanto. Ya le voy a decir por qué. Y el pastor le dijo, unción es el respaldo del Espíritu Santo sobre lo que una persona está haciendo, sobre la obra, el ministerio, el servicio de una persona. Yo dije, wow. Pero después empecé a pensar, no hace mucho, que no es que Dios te respalda lo que vos haces, el que le hace es Él. Dios no va a andar siempre, no es mi amuleto de la suerte, la unción, ¿sí? O el respaldo de Dios para lo que yo quiera hacer. Por eso, como lo mencionaron casualmente hoy, Pablo dice, ya no vivo yo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos por nosotros mismos y querramos que Dios la bendiga, no, el que lo hace es Él, no yo. Pablo, si estamos muertos, no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es Él el que vive. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, esta vida, la vida física, esto que estoy viviendo acá, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el que hace las cosas, el que hace los milagros, el que si alguien si yo voy a orar y alguien se va a caer, es Él. El que ora no tira a nadie, ¿eh? Siempre es el Señor. Si hay un milagro de sanidad cuando alguien oró, cuando la iglesia oró, siempre es el Señor. Es lo mismo que nosotros como iglesia estemos orando por una persona con algún problema, cualquiera que fuera. Y de golpe viene la persona y alguien ora por esa persona y el milagro ocurre. ¿Cuál fue la oración que produjo el milagro? ¿La de la persona que le oró acá? ¿La del grupo de intercesión? ¿Cuál fue? Ninguna. Fue el Señor que lo hizo cuando Él quiso. ¿O no? ¿Sí? Entonces, en la antigüedad se ungía con un aceite especial para propósitos del culto. Se ungían los utensilios que se usaban en el culto, ¿sí? ¿No me sale el nombre de la carpa principal? Tabernáculo, gracias. Era una carpa, pero tabernáculo parece así como, también parece como más poderoso. Era una carpa. Los utensilios. Se ungía a los sacerdotes, por ejemplo, a Aarón y a sus hijos. Se ungía a reyes. Se ungía a profetas, como por ejemplo Eliseo. Entonces el propósito de la unción con aceite era consagrar, elegir, consagrar, santificar. Ese era el propósito de la unción con ese aceite especial que estaba prohibido hacerlo o copiarlo para otros usos.
había una fórmula para prepararlo, digamos, y ese era el aceite, la unción que se utilizaba en el culto, ¿sí? Como le decía, simbolizaba principalmente la consagración de una persona a Dios para una función particular dentro de sus propósitos. Y sobre todo, allí en el Antiguo Testamento, es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Por eso le decía que la unción que tiene el predicador famoso, el que tiene, el que hace tal o cual cosa, es la misma que tiene usted, la misma que tengo yo, porque es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, guarda cuando decimos, qué unción que tiene este, es la misma tuya. Y fíjese que cuando el Señor nos dio el Espíritu Santo, no lo dio por medida. A uno le dio un poquito, a otro le dio un montón. Bueno, a ver, es la presencia plena del Espíritu Santo en la vida de toda persona que ha tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, que le ha rendido su vida y ha depositado su fe en su sacrificio y en su resurrección. ¿Sí? Le ha pedido perdón por sus pecados, se ha arrepentido de su vida antigua sin Dios, ¿sí? Y ahora confía plenamente en el Señor. Esa persona en ese mismo momento recibe el Espíritu Santo. Esa es toda la unción que hay, esa es toda la unción que necesita y es la misma que tenemos todos. ¿Ok? Bien, continuemos. Aquí quiero hablarle un poco de la unción de Jesús. ¿Usted sabía que Jesús estaba ungido? Para ahí me hicieron... La unción de Jesús. Cuando Jesús va al comienzo de su ministerio al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan el Bautista, que era primo del Señor Jesús, dice que cuando él, que incluso Juan le hace un comentario tan humilde, le dice, yo necesito ser bautizado por vos y vos vení a mí para que te bautice, o sea, y Jesús le dice, hay que hacerlo, ok, listo. Entonces Juan bautiza a Jesús y en ese momento, después del bautismo, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo corporalmente, dice uno de los evangelios, como paloma sobre el Señor Jesús. Y se escuchó una voz del cielo, que era la voz de Dios Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí viene el Espíritu Santo sobre la vida del Señor Jesús. Eso no pasó antes en ningún momento. Fue en ese momento. Después relata la Biblia que después del bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado para ser tentado por el diablo. Ahí cuando ayuna los 40 días. Cuando viene de vencer al diablo, allí en las tres tentaciones, en los tres momentos que intentó Satanás tentarlo, dice que viene en el poder del Espíritu. ¡Wow! Venía con todas las pilas cargadas. Pero el Espíritu Santo lo recibió ahí, descendió sobre él ahí después del bautismo. Y ahora sí, yo le voy a invitar ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16. Ahí voy a buscar el mío, perdón. Lucas 4, 16. Dice así, hablando del Señor Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y lee. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese qué raro. Porque nosotros, le vuelvo a reiterar, como comenzaba este mensaje diciendo, se escucha hablar de un montón de unciones para la finanza, unción para esto, unción para aquello. Pero fíjense cuál era la unción de Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para el que yo toque reciba el milagro, las riquezas, no. Me ha ungido para orar y que la gente se caiga. Tampoco. La pregunta del millón acá es, ¿para qué tenemos la unción nosotros? ¿Qué es? Ya se lo dije, es la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿para qué? Bueno, el Espíritu Santo tiene varias funciones, ¿sí? Pero en este contexto en el que estamos hablando, cuando yo le decía, cuando se ungía a alguien en la antigüedad con aceite, era consagrarlo, elegirlo, santificarlo, apartarlo para una función particular, para un propósito específico que el Señor quería que esa persona hiciera. Por ejemplo, que ejerciera el ministerio del profeta como rey, ¿sí? Hasta los utensilios que se iban a usar para el culto tenían que estar ungidos. Y el Señor dice, acá está declarando su propósito en la tierra, su misión, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, primero, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? ¿Cuáles eran esas buenas noticias? El Evangelio, gracias. Para lo primero que sirve la unción que usted y yo tenemos es para predicar. No hoy hay dos que dijeron amén. Para lo primero que sirve la unción que vos y yo tenemos es para predicar el Evangelio. Bueno, ahí van 5. Hermano, Dios entregó la vida de su Hijo. Pensémoslo de esta forma, lo voy a decir así. Si Dios entregó la vida de su Hijo, todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todo lo que pasó, Jesús venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado. ¿Para qué? ¿Para que nosotros vengamos a la iglesia? Está bien venir a la iglesia, ojo, pero entienda lo que estoy diciendo. ¿Es para venir 2 veces a la semana a un lugar a vernos? ¿A cantar y a orar? ¿Tanto rollo para eso? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya que yo quiero que piense exclusivamente en su vida, en sus ocupaciones, en sus propósitos, hermano. ¿Qué está haciendo usted con la unción del Señor? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque muchas veces estamos tan centrados en los problemas que tenemos, que son reales, y no minimizo el problema de nadie, ojo, por favor. Pero parece que tenemos que venir a la iglesia para que nos vaya bien, para no tener problemas, para poder tener el auto, la casa, la familia bien, sanos, no tener ninguno enfermo, listo. ¿Viste? Chocho nosotros. No, hermano. Hay un nivel superior de vida. Yo estoy intentando mostrarle en las Escrituras cuál es su propósito.
Usted, yo le aseguro, esto lo sé, desde el primer día que usted pisó este lugar, a ustedes le vienen diciendo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para su vida, ¿sí o no? Eso lo escuchamos cada vez que nos reunimos. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero no es solamente venir, cantamos un rato, es lindo venir a la iglesia. Ojo, yo amo venir a la iglesia. Lo pasamos bien, nos llevamos bien, nos amamos, nos queremos, oramos uno por otro. Está bárbaro. Los miércoles estamos orando por las necesidades que son reales y vamos a orar por las necesidades. Perfecto. Pero eso no es la vida cristiana. Usted discúlpeme. Eso no es vida cristiana. Tu propósito y mi propósito en la vida, si no es el mismo del Señor Jesús, estamos haciendo algo mal. ¿A quién seguimos nosotros? Dígalo sin miedo, ¿a quién seguimos nosotros? ¿Y no le parece que deberíamos hacer lo mismo que Él? ¿Sí? Y el Señor Jesús, cuando hace esta declaración, esto era una profecía acerca de Él en el libro de Isaías. Y va, qué loco, ¿no? Que esté sucediendo algo y que Jesús les diga, hoy se está cumpliendo esta escritura frente a ustedes. Ustedes lo están viendo con sus propios ojos, el cumplimiento de una profecía que tenía no sé cuántos años, creo que en ese momento unos 700 años, se está cumpliendo delante de ustedes. ¿Y qué les parece si todos nos trepamos a ese mismo vagón, a ese mismo tren y hacemos todo lo mismo? ¿Para qué era la unción? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe qué? Donde va un cristiano que tiene la presencia de Dios, la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted donde va hay sanidad. Donde va y hay gente quebrantada, usted lleva la palabra del consuelo, palabra de Dios, presencia de Dios. Usted va a sanar. No el pastor, el líder, el predicador, usted. Porque usted tiene la misma unción. ¿Sí? Entonces, es momento de dejar a veces las pequeñeces de lado, porque delante de estos propósitos eternos, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria son pequeñas. Trépese, hermano, al propósito eterno de Dios para su vida. Porque si todos jugamos a congregarnos, acá vamos a estar, sí, la pasamos bien acá. Pero el problema está afuera, no acá. Los que se pierden están afuera. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Hay libertad a los cautivos. ¿Cuál es esa libertad? Somos libres de la esclavitud del pecado. Dios nos hizo libres. Tenemos 28 canciones y media que se llaman libres. Cuando nosotros cada vez que hacíamos la lista en el ministerio y alguno te ponía la canción libre. Che, ¿cuál de las 8 versiones es? No, la de tal, la de cual. Todas acá libre, libre. ¿No? Lo cantamos todos los domingos, ¿sí o no? Pero hay que pregonar esa libertad a los que todavía están siendo esclavos. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Hermano, usted tiene la unción, el poder de abrir los ojos de las personas para que le puedan levantar su vista y mirar al Señor Jesucristo y depositar su fe en Él. Usted tiene esa unción, usted tiene ese poder. Úselo. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué es el año agradable del Señor? La era de la gracia de Dios, el favor de Dios. Empezamos el año recibiendo esa palabra, la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? Que en esta época, desde que el Señor Jesús murió y resucitó, hasta incluye este tiempo y hasta el rapto de la iglesia, que todavía no ha sucedido, pero podría suceder en este mismo instante. El pastor estuvo hablando de eso hace poco, cuando decía, seremos transformados, los que aún estemos, los que quedemos seremos transformados. ¿Se acuerdan cuando hablaba del cuerpo nuevo? ¿Sí? Desde el momento del Señor Jesús hasta el rapto de la iglesia es la era de la gracia. ¿Qué significa eso? Que todos los que se arrepienten de sus pecados
y reciben al Señor Jesús como su propio Señor y Salvador personal en su vida, les son perdonados sus pecados. Antes de Jesús no era así. Aunque decía también, es justo por la fe vivirá. No me quiero meter en eso. Y después de que del rapto de la iglesia, después de que la iglesia sea tomada de la tierra, tampoco va a ser así. Entonces, la era, el año del favor de Dios es ahora, es este tiempo. Nosotros podemos predicar libertad a los cautivos y van a ser libres por el poder del Señor. No lo hace un ungido, lo hace Él. Pero vos y yo, hermanos, tenemos que vivir en ese propósito. ¿Amén? Continúo. Le estaba hablando de la unción de Jesús. Fíjese que dice que estaban todos los ojos puestos sobre Él. El Señor les dice que se había cumplido esa palabra delante de ellos. Y dice que hablaban bien del Señor Jesús. Después lea un poquito más. Hablaban bien de Él. Y dice, che, pero mirá, este no es. A los 2 minutos y medio lo querían matar. Lo llevaron para tirarlo por una acantilado, una cosa así. Bueno, ¿sabes qué? Cuando enfoques tu vida en el propósito verdadero, en el verdadero propósito, en el eterno, en el que Dios tiene para vos, se te va a levantar gente en contra, más no poder. Gloria a Dios por eso. Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Hechos. Seguimos con lo que es la unción de Jesús. Hechos capítulo 10, versos 37 y 38. Aquí está. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está. ¿Para qué usaba Jesús la unción? Hacía bien a las personas, sanaba a los que eran oprimidos por el diablo en el modo que fuera. Jesús traía libertad. Donde estaba Jesús, había libertad, había redención, había sanidad, había salvación, había alegría, había gozo. La pregunta es, ¿dónde vamos nosotros? ¿Qué hay? Usted y yo somos los encargados de, a ese lugar que vamos, llevar el reino del cielo, hermano. La presencia de Dios, somos portadores de la unción, de la presencia de Dios. Somos los embajadores celestiales. Donde nosotros vamos, ¿qué hay? Pues si nosotros vamos y hay mala onda, ahí llegó este otro. Si hay depresión, si hay contienda, si hay pelea, llego yo y se arma el tole. No, hermano. Cuando llegás vos, tiene que ser como cuando llegaba Jesús. ¿Por qué? Porque llegaba la presencia de Dios. Llegaba Jesús y llegaba la imagen visible del Dios invisible. La unción que nosotros tenemos es el Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjese, por favor, 2 de Timoteo capítulo 2. Como le decía hace un ratito, ¿estamos de acuerdo en que estamos todos ungidos? Hay 5 o 6 que están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que estamos todos ungidos? Ok, ¿se entendió? Eso voy. ¿Estamos de acuerdo en que la unción que tenemos todos es la misma, sí o no? Sí. ¿Alguno está más ungido que otro? Se va entendiendo, ¿no? 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Aquí le está escribiendo Pablo a su hijo espiritual Timoteo y le da una serie de recomendaciones. Quiero que escuche esto. 2 Timoteo 2, verso 3 dice, tú pues sufre penalidades, recuerde eso, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Perdón. Y también el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjese que le da una serie de recomendaciones y no le explica mucho. Le dice, bueno, si vos querés entender esto, anda a hablar con el Señor te va a traer entendimiento, te va a ampliar un poco la comprensión de todo esto. La pregunta es, como le decía, estamos todos ungidos, tenemos toda la misma unción, ¿sí? El tema es, ¿para qué? Bueno, un poco lo venimos viendo cuando decimos, bueno, ¿para qué y cómo usó Jesús la unción, esa presencia del Espíritu Santo, ese poder que le dio el Espíritu Santo? No era para ir los domingos, los miércoles a una iglesia, que está bien, se lo vuelvo, está bien venir, está bárbaro, pero eso no es todo, eso es una consecuencia del hecho de que tengo al Señor en mi vida. Y aquí, dentro de las cosas que le menciona Pablo, lo primero que le dice es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si usted se fija otra versión, va a encontrar que le dice que comparta el sufrimiento. Punto número 1. Cuando vos querés dedicar tu vida, consagrar tu vida a los propósitos eternos de Dios, si vos querés realmente hacer lo que hizo Jesús, liberar a los oprimidos, llevar la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, si vos querés andar como Jesús, haciendo bienes a las personas, ¿sí? Predicando el Evangelio, haciendo que las personas se encuentren con Dios, si es el propósito de tu vida, que es lo que Dios quiere, vas a sufrir, hermano. Y yo sé que esto no es lo más popular de decir, porque nos gusta que alguien se pare aquí y nos diga, ¿sabes qué? Dios va a cumplir tus sueños. Ya estarían todos. Yo lo he escuchado acá. Agarre su billetera, levante su billetera y declare y crea, Dios la va a llenar. Está bien, Dios lo puede hacer. De hecho, le ha llenado la billetera a varios acá, Dios. Gloria a Dios. Pero eso no es la vida cristiana. Será impopular, pero si vos vas a hacer uso de la unción que tenés, vas a sufrir, hermano. Es sufrida la vida cristiana. ¿Vieron que nadie dice amén? En esta iglesia, hasta cuando le decís que le va a ir bien, no te dicen amén. Son medio tímidos, pero está bien. Pero lo primero que le dice es, sufre penalidades. Vas a sufrir. Ahora, cuando sufrimos, y vaya que sufrimos, y nos pasan cosas, y hay dolores, y hay quebrantamientos, y hay pérdidas, cuando uno está en la vida cristiana, en una iglesia, en el cristianismo, siguiendo al Señor, pongan el nombre que quiera, cuando uno está con la vista puesta en que a uno le vaya bien y nada más, apenas viene el sufrimiento, se las pica. ¿Por qué? Porque tu meta es pasarla bien y estar bien y que las cosas te salgan bien. Entonces, no tenemos una buena tolerancia al sufrimiento, pero ¿sabes qué? Hasta el Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Yo le agregaría qué parte no entendieron. Pero se lo digo con amor, hermano, pero vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Otros dicen, pare de sufrir. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vas a sufrir. Pero cuando el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción, el mundo lo va a afligir, el mundo te va a castigar, el mundo te va a golpear, el mundo te va a azotar, pero el Señor dice, pero confíen, yo vencí. Gloria a Dios. El Señor venció. Ahí es cuando nosotros, por más sufrimiento, por más pérdida, por más llanto, por más que duela, firmes. Y así se cantaban las canciones de antes. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Qué letra que tenían esos himnos, mamita. Es que eso es la vida cristiana.
firmes en el Señor, no tiene que ver con si sufrimos o no. Vamos a sufrir. También vamos a tener grandes alegrías. Grandes alegrías, grandes. Pero se sufre. Y esto lo tenemos que tener asimilado nosotros, para que cuando venga el problema, si no, no diría la Biblia, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo puedan resistir. Hello. ¿Por qué? Porque esto es una guerra, hermano. Esto es una pelea. Por eso dice, y sufre penalidades como buen soldado. Nosotros estamos las 24 horas, como dicen ahora, 24/7, en la línea al frente de la batalla. Es así, lo veas o no lo veas, lo tengas en cuenta o no, pero estamos en medio de una guerra. Y el diablo no descansa, hermano. Y es lindo orar y declarar que Dios me guarda, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿eh? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrimiento, el primer punto. Punto número 2. Verso 4 le dice, ninguno que milita, o sea que está ejerciendo como soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, supongamos que este es el regimiento tercero de, no sé cómo se llama, de encuentro con Dios, del general Zacarías. Nosotros entramos, nos enrolamos, ahí estamos alistados, listos para la pelea, y cuando se viene la batalla, y vamos al frente, che, ¿dónde está Rodrigo? ¿Rodrigo? No, lo que pasa es que tenía un cumpleaños. ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que juega Belgrano. Vamos, hermano. Todavía estamos tan atados a las cosas de este mundo, tan atados podemos estar que no podemos siquiera venir a la iglesia o asistir a donde tenemos que ir a llevar presencia de Dios, a donde sea que tengamos que ir. Este punto a mí me habla de enfoque. Enfoque. Nosotros necesitamos estar enfocados en los propósitos divinos. ¿Cuál es el propósito de la unción que yo recibí? Porque si yo me distraigo con las cosas, ¿está mal ver un partido? No, no quiero decir eso. ¿Está mal estar en un cumpleaños? No. Pero primero lo primero. Si el soldado quiere agradar a aquel que lo reclutó, que lo tomó por soldado, no se enreda en los asuntos de la vida civil, dice otra versión, dice algo así. Se dedica a ser soldado. Y hermano, cuando uno no está enfocado, concentrado en lo que tiene que hacer, ahí en el frente de batalla, si no te enfocas, te vuelan la cabeza, ¿eh? Así. Te vuelan la cabeza de un escopetazo. No se distraiga, hermano. Porque el que se distrae, se sufre mucho por estar distraído, ¿eh? Nos distraen las redes, o el uso que hacemos de las redes, no las redes. Nos distraen cuestiones familiares, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones congregacionales y cuestiones ministeriales también muchas veces nos distraen. Enfoque. El soldado no se enreda en asuntos de la vida civil. Enfoque. Entonces, primero, ¿qué dice primero? No lo quiere ni decir, sufrimiento. Sí, vamos a sufrir. Ok, listo. ¿Lo quiere decir conmigo? El que cuesta, chino. Y algunos va a decir, cancelo. Bueno, cancele, pero cuando sufra, venga a pedir ayuda, nosotros vamos a orar por usted. ¿Sí? Sufrimiento, después enfoque. Después dice el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, no es premiado, sino lucha legítimamente. Legítimamente. A cada otro ejemplo, ya no como soldado, sino como atleta. Un atleta cualquiera en una competencia, piense en un corredor, piense en un futbolista, piense en lo que quiera. Pero no puede lograr el título, ganar la copa, si no juega según las reglas. Legítimamente, quiere decir que tienen que ser, las acciones que lleva adelante tienen que ser legales. O sea, si el corredor va corriendo la carrera y cuando van por la mitad se toma un Uber y se baja en la meta, no vale, ¿no es cierto?
Si el futbolista hace una patada voladora y le quiebra 20 huesos al otro, no vale eso. No puede. Sí, hay algunos que lo hacen, pero bueno. Entonces, dice, el que no lucha legítimamente, tiene que ser legal, según lo que está establecido, no puede ser coronado. ¿Cuáles son esas normas nuestras para luchar, para competir, para ganar el premio? La palabra, hermano. Ahí están las normas, las reglas para que sea legal lo que vos y yo hacemos y no andemos viviendo una vida cristiana, esto que le digo yo, de saberes populares que no tienen asidero muchas veces en la palabra de Dios. ¿Dónde están las reglas? Acá en la Biblia. Si el jugador de fútbol no lee antes de agarrar una pelota, que puede ser muy bueno, puede hacer 2 millones de jueguitos, gambeta, pero si no sabe el reglamento y piensa, no sé, que puede parar en cualquier momento e irse a tomar una coca y volver, no puede salir de la cancha, ¿sí? Sí, porque lo van a amonestar. Lo mismo nosotros. Estamos en esta guerra, estamos luchando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero tiene que ser, además de que vamos a sufrir, me olvidé el segundo punto. A ver, ¿quién está atento? Enfocados, gracias. Ya me había acordado, pero estaba esperando que... Vamos a sufrir, pero tenemos que estar enfocados, pero también luchar legítimamente, con la palabra como base. Las reglas. Y al final, fíjese lo que dice. El labrador, verso 6, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. O usted va, se para, mira el campo y ya quiere cosechar. No, hay que trabajar la tierra, hay que sembrar, hay que hacer un montón de cosas. Después viene la cosecha. Y sabe que acá es lo mismo. Primero hay que darle. La recompensa va a venir, ¿eh? La recompensa de los que sirven al Señor viene, ¿eh? Como dice el Señor, aquí vengo pronto. ¿Y mi qué conmigo dice? Mi galardón. Hay recompensa, hay premio. Vale la pena. Pero eso muchas veces es después. A veces nosotros queremos, bueno, vengo a la iglesia, Señor, si me bendecí y me destraba este problema, yo te voy a servir. Bueno, está bien, decíselo. Pero primero hay que sufrir. Primero hay que saber sufrir. Ya le salió el tanguero de adentro. No podía él. Pero primero se sufre, se enfoca, se lucha según las reglas, se trabaja. Uno quiere ver fruto. ¿Quién quiere ver fruto acá? Porque es lindo decir, si viniera otro tipo de predicador que a usted le gusta más que cuando yo le hablo, y dice, ¿quién quiere ver el fruto, la bendición de Dios? Dios, y levante su mano que yo voy a orar para que lo reciba. Está bien, no está mal eso. Pero usted quiere ver fruto en su vida, trabaje. Haga lo que tenga que hacer. Use la unción que tiene para lo que Dios quiere que la use y los resultados van a venir. Van a venir. Por eso el Señor también decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas le van a ser añadidas. Pero primero busquen el reino. Nosotros pensamos muchas veces que la bendición es como instalar una aplicación en celular. Toca, la baja, se instala y ya la podés usar. No. Ojalá, pero no. Todo se lucha, todo se pelea acá. Pero ¿sabe qué? Las bendiciones las disfrutamos juntos. ¿Sí? Termino. Mateo 28. Le hacía una pregunta en algún momento. Ungidos, salvados, justificados, comprados a precio de sangre, ungidos. ¿Para qué? ¿Para qué, mi hermano? Para venir a la iglesia.
Hermano, levante la vara. No apunte tan bajo en su vida. Dios le ha puesto acá con un propósito eterno maravilloso y le ha dado todo lo que usted necesita para que usted lo pueda hacer. Usted no ha sido creado y comprado a precio de sangre de la vida del Hijo de Dios para andar ahí esperando que salga la changa, el trabajito, que vamos a orar por eso también. He pasado mis épocas, mire. Si la habré pasado. Pero los propósitos de Dios son mayores, hermano. Jesús decía, donde esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Ahora, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? Eso quiere decir. ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu vida? Hay cosas buenas, trabajar, está bien. Ser padre, ser esposo o esposa. Servir en la iglesia, perfecto. Pero un servicio en un ministerio de la iglesia no es el llamado para tu vida. Está bien que lo hagas. Bárbaro. Gracias. Gracias a todos los que trabajan, todos los que sirven y que hacen posible que el encuentro con Dios siga adelante. Pero ese no es el propósito de Dios para tu vida. Hermano, hay gente muriendo sin conocer a Cristo, yéndose a una eternidad sin Dios. Y la respuesta la tenés vos y la tengo yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿A hacer plata? Si podés hacerla, está bárbaro. La plata es bárbara, A mí me encanta la plata. Alguien dijo, algún predicador dijo alguna vez eso acá. Ay, el hermano dijo que le encanta. Sí, a usted no le gusta la plata. A mí que me gusta la plata. Pero primero el Señor. No quiero tener más de lo que Dios quiera que tenga. Hermano, hay un propósito para tu vida, te lo vuelvo a decir, aunque lo escuches el primer día. Pero es inmensamente, infinitamente mayor, superior, que simplemente que te vaya bien en la vida. Dios quiere que te vaya bien, claro que sí. Pero vas a tener que pasar momentos duros, Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor no promete que no vas a pasar momentos duros, pero sí te promete su mano sosteniéndote a cada momento, a cada instante. Dios te promete su compañía, su fortaleza, su consuelo. Dios va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. Pero ¿cuál es la meta de tu vida, hermano? Usted sabe que las personas que no tienen una meta específica, final, superior para su vida, nunca llegan a nada. Porque cuando uno no sabe para dónde va, inevitablemente va a errar el camino. No hay forma de llegar a destino porque no sé dónde voy. Vuelva a leer después en su casa Lucas capítulo 4, la declaración que hace el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahí está tu propósito, ahí está tu meta. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Somos una iglesia, somos una congregación que busca estos propósitos superiores de parte de Dios. ¿O simplemente estamos tratando de pasarla lo mejor posible? Ojo, cuidado porque es muy fino el engaño. Y no te estoy pintando la vida cristiana de negro, simplemente no puedo engañarte. Hermano, si usted, como le decía, acá se sufre,
Si usted no está dispuesto a sufrir, la vida cristiana no es para usted. El Señor vino a entregar su vida, vino a sufrir, vino a eso. Pero cuando el Señor pensó en todo lo que iba a lograr, dice que menospreció lo oprobio. Por el gozo delante puesto de él, menospreció lo oprobio. Esto es sencillamente, hermano, una invitación a enfocarte. Enfócate en lo que el Señor quiere que hagas. Vamos a cerrar todos los ojos, por favor. No hace falta que se paren. Al que quiera lo puede hacer. Haga como quiera. Pero si vos crees que el Señor te ha hablado, si vos te has sentido tan incómodo como me he sentido yo, por no estar haciendo lo que tenés que hacer, toma un compromiso con el Señor, toma una decisión. Puedes hablar con Dios y decirle, Señor, yo he estado apuntando nada. He estado equivocado o he estado confundido. El Señor entiende. Puedes decirle, Señor, estuve distraído. Estuve tan ocupado haciendo cosas, y cosas buenas quizás, y hasta en la iglesia y sirviendo, pero me olvidé de predicar tu evangelio, Señor. Me olvidé de hablarle a los que conozco de vos. Ayúdame, Señor. Yo quiero que tus planes y tus propósitos sean una realidad en mi vida. Y estoy dispuesto a decirles, estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tenga que hacer. Sé que me va a costar, pero de tu mano, Señor, lo voy a lograr. Yo quiero, Señor, donde yo vaya, quiero llevar presencia de Dios. Persona con la que hable, yo le quiero predicar, Señor. Yo también, Señor, quiero llevar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Quiero proclamar el año agradable del Señor. Yo también quiero que la meta de mi vida sea que todas las personas que conozco o vaya a conocer en el futuro te conozcan a vos, Señor. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, Señor. Quiero vivir dando los pasos que vos querés que dé, Señor. Quiero ir pisando por donde vos me marques. Aunque cueste, aunque duela, aunque en el camino sea castigado y pierda, Señor, y duela y me rompa en 1000 pedazos, quiero seguir adelante, Señor. Yo no quiero ya sentir ganas de abandonar, ganas de irme, ganas de dejar. Quiero seguir, Señor, como si estuviera viendo lo invisible. Decían tus discípulos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así quiero vivir mi vida, Señor. Hace un compromiso, hace un pacto con el Señor. Señor, yo te vuelvo a decir, como te lo dije el primer día, mi vida es tuya. Mi vida te pertenece, Señor. Podés hacer con mi vida lo que vos quieras. Yo hoy todo lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo sueño, Señor, yo lo hago a un lado. Ayúdame a enamorarme de tus planes, de tus propósitos, Señor. Yo no quiero simplemente venir a la iglesia. Gracias por la iglesia, Señor. Pero quiero que mi vida tenga un significado mayor. El día que me vaya quiero dejar un legado, Señor. Y el día que vaya delante tuyo, quiero llevarte una gran ofrenda, Señor. Haber hecho con mi vida todo lo que vos querías que yo hiciera. Te amamos, Señor. Gracias. Amén. Amén.